también me ha sacado a veces. Entonces, sucede con algún problema de conexión, nosotros la esperamos aquí en la sala, no se preocupe. Perfecto, perfecto. A ver, vamos, díganme si ya se ve la presentación. Ya se ve. Ya se ve. Ok, bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites meditar tu palabra, porque nos permites meditar todas estas enseñanzas de San Juan Pablo II. Permítenos ponerlas en nuestro corazón, hacerlas vida. Ayúdanos a que estas experiencias del principio, soledad, unidad y desnudez, podamos realmente buscar en nuestro interior estas experiencias para encontrarnos contigo, con nosotros mismos y poder vivir en unidad con los demás. Lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo sintieron la clase pasada? Espero que hayan podido estar meditando sobre estas experiencias. Sobre todo hablamos de la soledad y de la unidad. Y empezamos a descubrir que todas estas experiencias nos tienen que llevar, pues precisamente a encontrarnos con Dios. Me faltó un poquito hablarles en la soledad originaria, en estas experiencias límites. La sesión antepasada hubo hermanos que compartían, ¿no? Estas experiencias límite de sentirse que habían perdido todo, de sentirse en un vacío existencial, sin Dios. Pero hablábamos de que esta soledad del principio, Juan Pablo II quiere que la experimentemos como una soledad en Dios, como una soledad en la que no estamos en ese vacío, sino que realmente Dios es el que nos acompaña. Y esta soledad podemos experimentarla en una de las experiencias límite más fuertes que tenemos, que es la muerte. O sea, todos tenemos aseguradas la muerte, ¿no? Camina con nosotros. No podemos ignorar nuestro límite, la muerte. Y ahí es sabernos necesitados, sabernos dependientes de nuestro Dios, saber que Él tiene el día y la hora. Entonces, esta experiencia límite nos puede ayudar a entender esa soledad originaria, en donde vamos a estar en ese momento de nuestra muerte ante Dios, solo ante Él. Y que toda nuestra existencia va a pasar frente a nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de cuánto hemos amado, de cuánto hemos dejado de amar. Bueno, este tipo de experiencias límite es la que Juan Pablo II nos invita para volver a esa soledad originaria. Entonces, esta soledad es reconocernos seres finitos, criaturas, lo que decíamos las primeras sesiones, reconocernos criaturas, reconocernos dependientes del Señor, dependientes de nuestro Creador, y entrar en conciencia de quiénes somos, entrar en conciencia de nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, tener esa visión de esperanza y revisar en nuestra historia qué bloqueos tenemos, revisar en nuestra historia si realmente estamos dependiendo totalmente de Dios o nos creemos como dioses
y no queremos depender de Él. O sea, revisar nuestra historia y volver a entrar en nuestro corazón, volver a entrar en sí, como el hijo pródigo, ¿no? En Veritates Splendor dice, el poder de decidir sobre el bien, el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. Su libertad no es limitada. Está llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. Dios conoce lo que es bueno para el hombre y se lo propone en los mandamientos. O sea, en esta soledad estamos de cara a Dios y nos damos cuenta de que todo le pertenece a Él, de que no hay nada que no, que no esté supeditado a Dios y que tenemos que aceptar todos los límites que Él pone es para nuestro bien. Conoce lo que es bueno para nosotros y por eso nos da los mandamientos. Ahora, Adán y Eva no experimentaron la muerte, ¿no? Ellos vivían en total armonía y no tienen esa experiencia de muerte hasta que rompen la alianza, hasta que deciden dejar de confiar. Para nosotros, la muerte es segura, pero sin embargo, seguimos rebasando esos límites. Seguimos rebasando y hacemos mal uso de nuestra libertad. Empezamos a romper esa alianza aun cuando conocemos que la muerte es segura. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué harías tú si te dijeran que tienes un mes de vida? ¿Qué harías si conocieras la fecha de tu muerte? Pues empezaríamos realmente a recuperar todas nuestras relaciones. Primero nuestra relación con Dios. El decirle, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué tengo en mis manos para entregarte, Señor, cuando llegue contigo? Y cómo he vivido las relaciones en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos. O sea, ¿qué harías si te dieran un mes de vida? Esto te ayuda a regresar a esa soledad originaria, a darte cuenta de que tienes total dependencia a Dios. Pero nosotros nos creemos dueños de la vida, del bien y del mal. La serpiente, ¿qué hace? Que le dice a Adán y Eva, niega tu criaturidad, niegas tu ser criatura, rechaza tu límite, rechaza lo que eres, tu dependencia a Dios, rechaza que eres hijo de Dios, ese significado filial del cuerpo, recházalo. Eso es lo que hace el demonio. Entonces, ahí nos estamos apropiando de la ley, de la moral. Por eso el mundo está como está, ¿no? Porque nos creemos dueños de nuestra propia vida y nos creemos dueños de las leyes. ¿Cómo están ahora tratando de imponer la ley sobre el aborto, la eutanasia? Porque nos creemos dueños de la ley. Ahora, esta soledad es autoconocimiento. ¿Quién soy frente a Dios? Soy hijo amado. Y desde ese saberme hijo, recibo todos los dones que Dios me da con agradecimiento. ¿Quién soy frente a mí mismo? ¿Qué dignidad tengo? ¿Quién soy frente a los demás? También esta soledad nos habla de autoconciencia, lo que acabamos de decir, ¿no? El reconocer nuestros límites, soy criatura, soy frágil, caigo, tengo una tendencia al pecado que tengo que estar
vigilante, tengo que tener esa ascesis para todo el tiempo estar trabajando en no perderme, en cuidar ese camino de oración, de frecuencia a los sacramentos para que me dé fuerza, porque yo solo no puedo. Tengo que tener esa autoconciencia de que voy a morir un día, de qué cuentas le voy a dar al Señor. Y tengo que tener la autoconciencia de que Dios me da la gracia para poder caminar su mismo camino, para poder realmente responder ante todo esto que me pide, ¿no? Y tengo inteligencia, voluntad, o sea, Dios nos dio esta capacidad, estas potencias del alma para poder realmente discernir y para poder vivir de acuerdo a su plan. Pero necesito la gracia, necesito su gracia para poder realmente ser imagen suya. Y la última es la autodeterminación. Esto se nos da como tarea. O sea, yo decido realmente vivir este plan de Dios y realmente pedirle esta gracia para, eh, para realmente con esta libertad que me dio, optar por el bien, optar por su camino. Entonces es un llamado, ¿no? Un llamado a vivir de acuerdo a su plan. Entonces, como ya decía, pues para vivir todo esto, estamos necesitados de la gracia, para realmente poder regresar a estas experiencias originarias. Ahora, en Evangelium Vitae, el Papa nos dice, nos da este texto precioso. La conciencia moral, tanto individual como social, está hoy sometida a causa de muchos medios de comunicación social a un peligro gravísimo y mortal, el de la confusión entre el bien y el mal, en relación con el mismo derecho fundamental a la vida. Sabemos toda la confusión que el mundo nos está bombardeando para no entender cuál es ese don de la vida que Dios nos da. En la carta a los Romanos nos dice, habiendo renegado de Dios y creyendo poder construir la ciudad terrena sin necesidad de Él, se ofuscaron en sus razonamientos, de modo que su insensato corazón se entenebreció. Qué actual es esta cita, ¿no? Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, se hicieron autores de obras dignas de muerte, y no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Cuando la conciencia, este luminoso ojo del alma, llama al mal bien y al bien mal, camina hacia su degradación más inquietante, hacia la más tenebrosa ceguera moral. Esta cita de Evangelium Vitae, qué importante es que la pongamos en nuestro corazón y que nos demos cuenta de cómo necesitamos esta autoconciencia para volver a este principio, al plan de Dios. Porque vemos hoy más que nunca, ¿no? Cómo le estamos llamando al mal bien y al bien mal. Y cómo vamos caminando hacia un abismo en el que la sociedad está destruyéndose, la familia se está destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a Dios, volver a Dios. ¿En qué áreas de nuestra vida
estamos viviendo como si Dios no existiera? ¿En qué áreas de nuestra vida le decimos, aquí no te necesito, Señor? Tal vez inconscientemente, pero tenemos que entrar en nosotros mismos y ver realmente en dónde estamos alejados, en ese país lejano. Entonces, la serpiente nos hace dudar a nosotros y hace dudar a Adán y Eva. Les dice, seréis como dioses. No necesitas de Dios, no dependes de Él para ser feliz. Y ahí se rompe la alianza. ¿Cuántas veces nosotros estamos rompiendo la alianza con Dios? Dios tenía una alianza perfecta y les dice, no coman de este árbol porque si no, morirán. Y comieron ¿y qué pasa? ¿De qué se dan cuenta? De que estaban desnudos. Y esta es la tercera experiencia originaria, la desnudez. Comieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Nos lo dice en Génesis, ¿no? Ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 301, nos dice, reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. O sea, en el momento en el que Adán y Eva no quieren depender del Señor, ahí se rompe toda esta visión beatífica, ahí se rompe la verdadera libertad de vivir como hijos amados, ahí se rompe la confianza y el gozo. Dice en la Escritura, fíjense en las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni guardan alimentos en graneros. Sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? No anden tan preocupados ni digan, tendremos alimento, ¿qué beberemos o tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por eso, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Esto está en Mateo 6. Entonces tenemos que tener esta conciencia de quién soy, conciencia del para qué estoy aquí en este tiempo, en esta historia, con esta familia, y llenarnos de confianza, depender del Señor. Entonces en Génesis vemos que dice, los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza porque estaban unidos a la voluntad de Dios, confiaban. Ahora, ¿cómo vivimos hoy la desnudez? ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Qué significa para nosotros la vergüenza? ¿En qué consiste esa desnudez originaria? La desnudez es la conciencia de que Dios de que estamos viviendo totalmente el plan de Dios. Estamos de cara a Dios sin guardar nada. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? El Papa en la Catequesis 11 dice, es la experiencia de la masculinidad y de la feminidad. Y en la Catequesis 13 dice, significa toda la sencillez y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. Se ven y se conocen a sí mismos
con toda la paz de la mirada interior. Se ven en totalidad. Fíjense qué importante. Al hablar de desnudez originaria, Juan Pablo II se centra en la mirada, en la visión del valor puro del cuerpo y del sexo, en el que el hombre y la mujer, en su masculinidad y su feminidad, se ven y se reconocen como Dios los ve, como Dios los ve, con totalidad. No guardan para ello, para Dios nada. Se reconocen como un don para el otro. Y después del pecado, ¿qué es lo que sucede? Dice el Génesis, abriéronse los ojos de ambos y entonces, viéndose que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. O sea, ahí hay una conciencia que después del pecado, no es que no, antes del pecado se veían como Dios los veía. Después del pecado se descubren desnudos y se tapan. O sea, ahí hay un límite, ¿no? Es el momento que sigue a la ruptura de la primera alianza. O sea, la vergüenza, dice el Papa, es una experiencia no solo originaria, sino una experiencia límite, como lo decíamos con referencia a la muerte. La vergüenza los hace descubrir que han roto la alianza y se esconden. Entra el pecado y entra la vergüenza. Ya no se ven como Dios los ve. O sea, se nubla esa mirada perfecta que los hacía entender la dignidad que tenían, los hacía saber el significado filial, esponsal y fecundo del cuerpo. Y sin embargo, después del pecado, después de esa ruptura, se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. O sea, hay un límite entre la inocencia y el pecado. La inocencia que era, pues, contemplar el misterio de Dios a través del propio cuerpo, a través de su feminidad y de su masculinidad. El saber que eran don el uno para el otro. Sin embargo, después del pecado tienen miedo, se esconden. Se tapan y se hacen taparrabos. ¿Y qué es lo que esconden? ¿Qué esconden Adán y Eva? Pues esconden precisamente los órganos de la vida, lo que les permite ser una sola carne, lo que les permite ser fecundos, lo que les permite entregarse completamente el uno al otro. Fíjense qué importante. Entonces, la desnudez sin vergüenza demuestra que ellos vivían en una unión total entre lo físico y lo espiritual. O sea, eran seres íntegros. Vivían, no estaban rotos, vivían en esa unión espiritual y física. Disfrutaban de la feminidad y de la masculinidad del otro, el valor puro del sexo. Se podían entregar sin miedo a utilizarse. El deseo sexual era un deseo de ser don para el otro, de una entrega sincera de sí mismo. Cuando Adán ve a Eva, él no quiere poseerla, sino que quiere donarse, quiere entregar todo lo que es a la amada. Es un deseo de amar como Dios los ama.
de ser ese signo, de ser esa vocación, de tener esa vocación a la comunión, a entregarse totalmente. No temían de la mirada del otro. Cuando Adán ve a Eva, la escritura no dice, y Eva se tapó, se escondió. No, había una pureza de la mirada y el otro no se sentía vulnerable. ¿Por qué? Porque querían entregarse, no utilizarse. Y esto era porque participaban de la vida íntima de Dios. Y esto ordenaba la mirada. En la catequesis 12 nos dice las palabras del Génesis 2:25, sin avergonzarse de ello, no expresan carencia, sino al contrario, sirven para indicar una especial plenitud de conciencia y de experiencia, sobre todo la plenitud de comprensión del significado del cuerpo, unida al hecho de que estaban desnudos. Como se dan cuenta, todas las citas del texto de nuestro querido Papa Juan Pablo II son muy teológicas, muy profundas, que tenemos que entender un lenguaje filosófico y teológico, pero que hemos estado tratando de aterrizar y de desglosar, ¿no? O sea, en el Génesis dicen que Adán y Eva no tenían vergüenza. O sea, no había una carencia, sino había una conciencia real de la dignidad que tenían, de la plenitud de ese llamado a entregarse. O sea, hablábamos la sesión pasada de que el significado del cuerpo, el significado filial, esponsal y fecundo, es una llamada a vernos como Dios nos ve, con la dignidad que tenemos, y a entregar al otro todo lo que somos, ¿no? Entonces, no tenían intención de poseer, de dominar, de controlar, sino de entregarse, de ser un don y de ver al otro como un don de Dios. O sea, se veían con completa pureza. Su donación seguía la lógica del don. Todo la creación era un don de Dios. Entonces ellos eran un don para el otro. Reconocían que Dios les había dado el don del otro. Adán veía a Eva en su relación con Dios. La veía como hija amadísima de Dios, con esa dignidad. Y así quería amarla. Juan Pablo II a todo esto le llama la hermenéutica del don. Es interpretar todo en clave de don. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, pues entonces continúo. Entonces, esto que estamos diciendo es realmente lo que anhela nuestro corazón. O sea, nuestra dignidad exige ser amados de esta forma. Ser amados como un don de Dios. Ser amados pensando, yo tengo que amar a mi esposo pensando que él es un don de Dios y que él es hijo amadísimo de Dios. Si todos amáramos de esta forma, realmente no buscaríamos dominar, no buscaríamos poseer al otro, sino realmente agradecer a Dios por el don de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Guadalupe Meriño levantó la mano.
Adelante, ¿alguna pregunta? Buenos días, hermanita. Sí, una Buenos días. pregunta que Sí. me surge. Cuando se descubrieron desnudos Adán y Eva, ¿fue cuando nació ahí la lujuria, los malos pensamientos de cómo llevar la sexualidad? Exactamente, exactamente. En el momento en el que entra el pecado al corazón de Adán y Eva, en ese momento se trastoca la mirada y entonces ambos se cubren por miedo a la mirada de posesión del otro, de querer poseerlo, de querer controlarlo, de que no se viera su cuerpo como un don que venía de Dios. Entonces, fíjense cómo Juan Pablo II nos está hablando de que esa inocencia originaria se rompe con el pecado y entra la vergüenza, que es esta experiencia límite que protege, que nos protege de la mirada del otro. O sea, el pudor y la vergüenza entran como un escudo protector para que esa mirada, que ya no era una mirada de don, que ya no tenía esa transparencia, que ya no se veían en totalidad de alma y cuerpo con esa visión de Dios, queda trastocada. Gracias, hermanita. Gracias por tu Gracias a ti. respuesta. Gracias, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Entonces ya no se veían con esa confianza. Tenían miedo de mirarse. Ya no podían aceptarse plenamente como don. ¿Se acuerdan que hablábamos del significado esponsal del cuerpo, ¿no? La capacidad de entregarme como don completamente al otro en función de Dios. Y ellos, en Adán y Eva se rompe esto y ya no pueden aceptarse y donarse con esta transparencia, con esta pureza. Ya no había una mirada pura. Ya no podían sentir que podían ser libres de amar, sentir que puedo ser yo misma, que me ven en función del amor de Dios. Ahora, ¿qué experimentaron Adán y Eva? Pues ya lo dijimos, ¿no? Vergüenza. Pero antes del pecado, ¿cómo experimentaban Adán y Eva esta donación? Pues con pureza, con plenitud, con paz, con comunicación, con unidad. Ya hablamos la sesión pasada, ¿no? De esa llamada a la comunión, con armonía. Estaban llenos de gracia, llenos de esta visión beatífica, de estar de cara a Dios los dos, del conocimiento de Dios, que Dios les permitía verse con esa visión de Él. Disculpe, Sí, sí, adelante. cuando habla del pecado, o toda la vida pues que uno ha escuchado donde Adán y Eva pecaron, literalmente fue una fruta porque ellos tuvieron relaciones. ¿O es realmente una fruta o fue pecado de la relación entre ellos dos sexual? Precisamente el Papa Juan Pablo II escribe toda la teología del cuerpo para que nos demos cuenta la dignidad y la grandeza de la relación sexual, de la relación conyugal. A mí me gusta decirle relación conyugal o relación marital. ¿Por qué? Porque es dentro del matrimonio en donde esta relación de hombre y mujer tiene sentido y encuentra
su plenitud y es ícono, y ya lo decíamos la sesión pasada, ¿no? La relación conyugal es ícono, es símbolo de el amor trinitario. Fíjense lo importante que es la relación conyugal vivida en esta pureza del principio, en esta entrega total de los esposos, en unidad, en comunión, llena de la gracia de Dios. Cuando hay una relación conyugal de esta manera, que es como la vivían Adán y Eva, esta entrega total, querida por Dios, porque Dios hace el cuerpo del hombre y de la mujer complementarios, nos da los órganos de la vida y en el Génesis hay un mandato, creced y multiplicaos. Entonces, de ninguna manera la relación conyugal es la que hace que entre el pecado. O sea, decíamos la sesión pasada que el Génesis está escrito con un lenguaje mitológico, lleno de simbolismo, que nos lleva a entender verdades mucho más profundas. Entonces, toma como símbolo una fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero este signo es un signo de desobediencia, de dejar de confiar en Dios, de querer arrancar el don de la vida, del amor, y quererlo vivir sin Dios. Entonces, fíjense lo importante que es el recuperar el sentido de la relación conyugal en donde Dios mismo está ahí presente. Por eso en el lecho nupcial, en la cama de los esposos, siempre hay un crucifijo en la pared, ¿no? Ahí está Cristo bendiciendo esa unión. De ninguna manera una relación conyugal es una relación que incita al pecado, sino que es una relación querida por Dios y la sesión pasada les hablaba de la cita específica de la teología del cuerpo, en donde dice Juan Pablo II que el hombre no es tanto imagen y semejanza de Dios, tanto en la soledad, sino más bien en la unidad, en ese ser una sola carne, donde ambos se entregan en alma y cuerpo y son capaces de dar la vida en el Hijo, ¿no? La unión del hombre y de la mujer es fecunda y Dios crea un nuevo ser humano, un alma, un nuevo hijo. Entonces, fíjense lo importante que es la relación conyugal. Somos ícono del amor trinitario, el amor de Dios Padre que se entrega totalmente al Hijo y el Hijo que acoge el amor del Padre, también se entrega y es una dinámica de amor y el fruto de ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Pues Dios quiso que en la pareja humana se reflejara su amor, en la entrega del hombre y la mujer, en la totalidad de alma y cuerpo, y fruto de ese amor es una nueva vida. Vean qué preciosísimo. Entonces tenemos que saber que esta relación conyugal es querida, amada por Dios y que en donde más se refleja su amor es en el amor de los esposos. Si nos llevamos esto de la teología del cuerpo, ya nos damos por bien servidos, ¿eh? Esto es importantísimo, pero para esto tenemos que purificar el amor nosotros. Tenemos que realmente que nuestro cuerpo sea sacramento
sacramento de la persona, en donde se refleje la pureza, la comunicación, la unidad, el deseo de amar realmente y no poseer. Y para vivir esto necesitamos la gracia. Por eso necesitamos el sacramento, para que Dios se comprometa con nosotros y nos dé la gracia para vivirlo. ¿Sí? Gracias, Janine. ¿Se entendió bien? Muy bien, muy clarito. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en Génesis 2:25 dice que no sentían vergüenza Adán y Eva. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. En cambio, en Génesis 3 dice, se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron unos ceñidores. Se dan cuenta de la división, del rompimiento, de esa visión que tenía el hombre y la mujer hacia el cuerpo. Por eso Juan Pablo II nos invita a regresar a esa pureza del principio. ¿Qué causó esta división? Pues el rechazo a la paternidad, la desobediencia, la falta de escucha a la palabra de Dios, que les había dicho, de entre toda la creación, toda es suya, todos los árboles, todo es suyo. Solo este árbol que representa alianza, no es una trampa, es una alianza, representa el yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, y tú eres mi hijo amado. Yo quiero que seas feliz en este plan, pero quiero que respondas a mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos, guardando la alianza. Entonces, esta ruptura es la falta de aceptación al amor de Dios, la falta de aceptación a la voluntad de Dios, la desobediencia. ¿Cuántas veces, en cuántas áreas de nuestra vida nosotros vivimos así? Porque podemos pensar, ay, sí, mi cuñada, sí, no, qué bárbaro, está muy alejada. No, yo. ¿En qué áreas de mi vida escondidas ahí, profundas, no estoy viviendo la voluntad de Dios? No acepto el amor de Dios. No escucho su palabra, desobedezco, rechazo su paternidad. Entonces, ¿cómo experimentamos hoy la desnudez? En la experiencia del pudor, dice el Papa en la Catequesis 12, en la experiencia del pudor, el ser humano experimenta el temor en relación al segundo yo, o sea, la mirada del otro. Así, por ejemplo, la mujer frente al varón. Y esto es sustancialmente temor por el propio yo, o sea, temor a que nos vean como un objeto, temor a que la mirada no sea con esa limpieza, con ese deseo de entregarse totalmente. Con el pudor, el ser humano manifiesta casi instintivamente la necesidad de la afirmación y de la aceptación de este yo según su justo valor, según el valor que Dios sí ve en la dignidad del cuerpo humano, y expresa las reglas esenciales en la comunión de las personas. ¿Cuáles son esas reglas esenciales? El realmente ver al otro como don de Dios, el ver la dignidad que tiene el otro, el jamás ver al otro como un objeto de placer, sino realmente como un llamado a entregarme al otro.
En la catequesis 14 cita a Génesis 3. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? ¿Cómo sabes que estabas desnudo? ¿Por qué hay esa diferencia entre esa libertad de querer entregarte totalmente, de ver el cuerpo del otro con esa pureza y de pronto se dan cuenta que estaban desnudos? O sea, frente a Dios experimentan el significado de su propio cuerpo y las consecuencias del pecado, las consecuencias de haber desconfiado. Y después, ¿qué le contesta Adán? Te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. En Génesis, todo el tiempo, Dios bajaba al jardín del Edén y miraba a Adán y a Eva, ¿no? Estaba con ellos. Sin embargo, Adán se esconde temeroso. Se rompe ese significado de la paternidad de Dios. Ya no lo ve como un padre bueno, sino lo ve como una amenaza. Se esconde. En la catequesis 19 dice, si no sentían vergüenza, quiere decir que estaban unidos por la conciencia del don. Tenían recíproca conciencia del significado esponsalicio de sus cuerpos, en lo que se expresaba la libertad del don y se manifiesta toda la riqueza interior de la persona como sujeto. O sea, cuando estamos unidos a esa conciencia de que somos hijos de Dios, amados por Él, cuando tenemos la conciencia de que nuestro esposo, nuestra esposa son un don que nos ha dado Dios y que tenemos la tarea de entregarnos completamente, de buscar su bien, estamos viviendo el significado esponsalicio. Que realmente estamos unidos a la visión de Dios. Y ahí es imposible reducirnos a objetos, porque ves toda la riqueza de la persona. Así es como corresponde la mirada, ¿no? Se veían como Dios los veía, a imagen de Él. Y solo la desnudez después del pecado que hace objeto a la mujer para el hombre o viceversa es fuente de vergüenza. Cuando quisieron ya poseerse. Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y hoy nos dice a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? Y éste contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Cuántas veces nosotros también nos escondemos? ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas en las profundidades que no queremos entregarle a Dios? Entonces, este ¿dónde estás? Es esa invitación a la soledad, a estar frente a Dios, a encontrarnos con su misericordia. ¿Qué hubiera pasado si Adán no se hubiera escondido y le hubiera dicho, aquí estoy, Señor? Me equivoqué. Comí del fruto que me habías prohibido. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera encontrado con la misericordia de Dios. Sin embargo, se esconde y no quiere mostrarse ante Dios.
Entonces es esa invitación que nos hace Dios a conquistar ese silencio de todos los días, a entrar en oración, a ponernos en orden, a ponernos de cara a Dios, entrar en nosotros mismos, a volver al corazón, a esa unidad del principio para entregarnos con Él, a entregar nuestro corazón y decirle, todo esto que tengo no te, está confundido, ayúdame con tu gracia a realmente entregarte todo este pecado, todo esto que me estorba para vivir en unión contigo. También dónde estoy en mi relación con Dios y en todas mis relaciones, ¿no? En mi relación con los demás, en mi relación conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios me dio? ¿Cómo es mi mirada hacia los demás? ¿Quiero ser realmente un don para el otro? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesora. señora. Sí, está Sí, bien. profesora. Claro y Gracias. preciso. Gracias, es que se pareció que se había Sí, desactivado. Ok. Ahora les quiero hablar de Pelaya. Pelaya fue, ¿por qué les quiero hablar de Pelaya? Porque Juan Pablo II habla de que hay un eco en el corazón, hay un eco en nuestro corazón de esa desnudez originaria, como hay un eco de la soledad, de la unidad y de la desnudez. Y tenemos que descubrir ese eco en nuestra vida, esa inocencia que teníamos en el principio, donde nos permitía vivir con esa mirada, con esa sencillez. Y les quiero presentar a Pelaya, que era una prostituta que vivía en Antioquía en el siglo V. Y Pelaya se paseaba por las calles de Antioquía totalmente desnuda, solo la cubrían las joyas que le habían dado sus amantes. Imaginen qué buscaba Pelaya. ¿Cuál era ese vacío que tenía Pelaya que la hacía no protegerse con ese escudo protector de la vergüenza y del pudor? Y se paseaba por las calles de Antioquía. Y se dice que había una reunión de obispos en la catedral de Antioquía. Imagínense los obispos cuando de pronto ven pasar a Pelaya de esta manera. Todos los obispos obviamente bajan la mirada y se voltean para no ver a Pelaya. Y había un obispo, Nono, que de pronto se queda mirando a Pelaya con una mirada pura, con una mirada de limpieza. Pelaya lo nota y se da cuenta de que nadie nunca la ha mirado de esa manera. Después de esta mirada, Pelaya se va a su casa, se viste y regresa para oír predicar a Nono. Y lo oye que predica sobre la misericordia. Y Nono dice esto: al santo discípulo de Jesús, he oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Esto le dice Pelaya a Nono. Y él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame. No me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia por tu medio con Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se imaginan el deseo de Pelaya de ser vista en la manera en la que Cristo la veía? Porque no miró a Pelaya
en la totalidad, acogió sus miedos, su dolor, la vio como hija de Dios. Por eso Pelaya le dice esto: escúchame, no me niegues el bien y el consuelo de tu palabra. Me has visto como Dios me ve. Y no tuvo miedo a mirarla, porque su mirada estaba ordenada a la mirada de Dios. Por supuesto, después de este diálogo y de esta mirada, Pelaya se convirtió y se hizo ermitaña. Y hoy veneramos a Pelaya como Santa Pelaya. Juan Pablo II nos dice en la teología del cuerpo justo esto, nos propone una transformación de la mirada, una mirada que transforma, mirarnos como hijos amados. Y eso es lo que hizo Nono, la vio como hija amada con toda la dignidad que tenía. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Qué grande será la oscuridad. Cuando no sabemos amar y ver al otro con los ojos de Dios, todo se entenebrece, ¿no? Todo se nubla. Realmente vivimos en tinieblas. Entonces, hoy veneramos a Santa Pelaya porque no se atrevió a verla como Dios la ve. Ahora les quiero poner este video. Díganme si se escucha, por favor, y si se ve bien. Bueno, antes que de ponerlo, es un video de personas que no ven bien, que ven en blanco y negro y que de repente les ponen unos lentes en el que pueden ver realmente a colores, que pueden ver realmente como es el mundo. Vean las expresiones que hace cada uno al ponerse los lentes. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So
you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Qué emocionante, ¿verdad? Y es justo así vivimos, ciegos. No podemos ver todos los colores, toda la grandeza que Dios hizo para nuestro cuerpo, para la sexualidad. Y como estas imágenes de este video en el que cuando se ponen los lentes y pueden ver toda la grandeza y los colores y el mundo, se ponen a llorar de la emoción y a lo mejor también de la tristeza de no haber podido ver antes toda la grandeza, ¿no? Y hay otro chico que se asoma por todos lados y se pone feliz de por fin poder ver como realmente es. Y es una invitación justo a eso, ¿no? A ponernos los lentes teológicos, los lentes de la teología del cuerpo, para ver cómo Dios ve nuestro cuerpo, como recuperar esta dignidad de hijos, este significado filial. Soy hija amada de Dios, soy hijo amado de Dios. Para recuperar el significado esponsal, ese llamado a entregarme, no a poseer al otro, no a arrebatar el don del otro, sino a entregar mi vida en donación hacia el otro, como Cristo. Y el significado fecundo del cuerpo. Cuando tú vives en este significado filial, esponsal, el amor da fruto, al grado de que Dios da una nueva vida en los esposos. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de ponernos estos lentes y ver cuál es el plan de Dios? Y necesitamos una mirada de misericordia, una mirada, la mirada de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Darnos cuenta de que estamos en ese país lejano y regresar para entregarle. Juan Pablo II nos dice que la misericordia es una mirada compasiva al mal, pero también es un amor que vence con el bien el mal. Es un amor vencedor. O sea, Él nos conoce, Él sabe nuestras heridas, sabe nuestra historia, y no es cosa de que nos diga, sí, has vivido un amor distorsionado, ven, sigue así. No, Él nos dice, levántate, entra en ti mismo, ve tu dignidad, date cuenta de la grandeza que te quiero dar. Levántate y ven a mí. O sea, el amor vence el bien. El amor vence siempre el bien. Y que nos demos cuenta de que somos mucho más grandes que nuestros actos, que nuestros pecados. Hay esperanza. Dice San Agustín, el deseo más profundo del corazón humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. Tenemos ese deseo en el corazón de que nos amen y de que nos miren como Dios nos mira. Todos queremos ser amados de esta manera. Pues empecemos nosotros a mirar al otro y amar al otro de esa manera y seguramente ese otro va a empezar a aprender por modelaje. Juan Pablo II, bueno, Karol Wojtyła, todavía no era papa, ¿no?
Carol Voltil escribe Amor y Responsabilidad, que es un libro que les recomiendo muchísimo. Y dice, solo el amor verdadero es capaz de absorber la vergüenza. El amor verdadero es un amor en que los valores sexuales están subordinados al valor de la persona. ¿Y cuál es ese valor de la persona? Hija amada de Dios. Y en la Biblia, en Juan, dice, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Cuando amamos verdaderamente y cuando nos aman verdaderamente, no nos sentimos vulnerables. Estamos dispuestos a entregar. Estamos seguros de que el otro quiere amar, no quiere poseer. Pues abrimos los micrófonos para preguntas. Muy bien, profesora, muchas gracias. Vamos a pedirle a la hermana Ceci, por favor, hermana, que puedas moderar las preguntas. Muchas gracias. Hermana Silvana, la hermana Ceci no está ahí en este momento. ¿Me haces favor tú, hermano Marco, por favor, Sí. de ir moderando las preguntas, hermanos? Podemos levantar la mano y así hermano Marco dará la palabra, solamente por ese medio, por favor, para que no tengamos mucha distracción. Gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos con las preguntas. Hermana Sofía, por favor, puede encender su micro y hacer la pregunta correspondiente al tema que se ha dado. Muchas gracias, hermanitos. Hermanita Yanine, que por lo que veo, esta cuestión de desnudez era no me reservo nada, ¿no? O sea, todo lo que soy, te lo entrego, así, tal cual. Se entra el pecado, ellos cometen este pecado original y se ven, y entonces digamos que entra el egoísmo. O sea, empiezo a reservarme yo, empiezo como que a querer esto solo para mí, o sea, también, y como decía otra hermanita también, entra todo esto de la cuestión lujuriosa, la cuestión desordenada de la sexualidad. Entonces, ¿hasta ahí entendí bien, hermana? Sí, o sea, el significado esponsal del cuerpo, esta experiencia de unidad originaria en el que, acuérdense que hay tres experiencias originarias: soledad, unidad y desnudez. La soledad es mi relación con Dios que ordena todo lo que soy, me descubro con esta dignidad que tengo. Esto da paso a la unidad, ya que sé quién soy, que sé que estoy llamado a ser un don para el otro, entonces me puedo entregar y entiendo este llamado a la unidad, a no guardarme nada para mí misma. Y la desnudez original es la mirada hacia el otro, de no querer guardar, claro, pero la mirada de protección al otro, la mirada de saber que el otro es un don para mí, la mirada ordenada. Entonces, cuando entra el pecado, entra cuando entra el pecado, trastoca todos los significados del cuerpo y todas las experiencias originarias. O sea, la soledad originaria se rompe, ya no confío en Dios, ya arrebato el don, creo que no dependo de Dios la serpiente le dice, seréis como dioses, ¿no? Me creo Dios, ya no quiero depender de Dios. La unidad originaria, ya no eres un don para el otro, sino que quieres poseer el don del otro. Así como arrancaron el fruto del árbol del bien y del mal, así quiere arrancar el don que el otro le quiere, ya ni siquiera le quiere dar, sino que lo arrebata. No espera a que el otro se done, sino que arrebata. Y en la desnudez originaria, la mirada se trastoca.
entonces ya se ve al otro como un objeto. Y obviamente al ver que el otro me está viendo como objeto, entonces me quiero cubrir. Y entonces ya no quiero entregar, ya no quiero ser don. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Más o menos lo aterrizo así. Sí, sí, hermanita, está excelente, mil gracias. Y ahora vamos a la cuestión más, que para mí es más difícil. ¿Qué pasa si yo en la actualidad, hermana, yo siento que yo me entrego completamente, pero no recibo lo mismo? O sea, ¿qué hago? ¿Lo llevo como una cruz? ¿Qué puedo hacer allí? Ay, sí, yo sé que ese es el dilema y justo, bueno, vamos a ver en el ciclo de matrimonio cristiano, vamos a hablar un poco de esto, pero obviamente es, en el sacramento del matrimonio Dios nos da la gracia para que esto se vaya viviendo y nos da toda una vida en el matrimonio para irnos transfigurando en este ícono del amor trinitario, en este ícono de ser reflejo de la entrega de Cristo por su iglesia. Y de manera individual, los que no están casados, esta vida es para irnos transfigurando en Cristo. Entonces, por supuesto, no lo podemos vivir mañana. Bueno, sí, a San Pablo lo tiró del caballo y al día siguiente ya empezó a vivir de acuerdo a Cristo. Qué precioso serían estas conversiones en donde pasáramos del pecado a la santidad. Pero bueno, pues Dios es paciente y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Dios sabe nuestra historia y nos va acompañando y nos va permitiendo ver poquito a poquito. A veces nuestro corazón está muy duro y no, el siguiente ciclo habla justamente del corazón, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que poner en el corazón. Y por supuesto, pues a veces la esposa o el esposo van un poquito más arriba y entonces nos tenemos que ir alcanzando, pero como Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica jamás se dio por vencida, siempre fue la oración la que la sostuvo. Y pues así como los papás educamos en el modelaje y yo no voy a educar a mi hija diciéndole que ame sin que ella vea cómo es que se ama, así nuestro esposo o nuestra esposa. Si yo soy capaz de entregar completamente y entregar siempre, el otro va a ver mi manera de entregar. Claro, cuidando y salvaguardando nuestra dignidad de hijos o hijas amadísimas de Dios. Esto es muy importante. Y el amor está llamado a ser recíproco. Pero entonces nosotros podemos entregar y luego hacerle ver al otro, mira, es que yo estoy dispuesta a dar la vida por ti. Y la doy en el día a día. Y busco tu bien. Y tu bien es que tú aprendas a amar de esta manera, entregando. Entonces es un arte. Amar es un arte. Y enseñar a amar es un arte. Poco a poquito, pidiéndole a Dios que vaya purificando, que vaya dándonos la gracia para poder comunicarle a mi esposo, a mi esposa, que no están en la misma sintonía, que se abra a la gracia, que entienda que todo esto es un don de Dios. Y pues sí, es un trabajo de todos los días. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, profesora. Hay una pregunta, profesora. Sí. Con la desobediencia, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos al desobedecer a Dios, quisieron poseer todo. Y hoy, en estos tiempos actuales, por decir, las parejas
los matrimonios. Ya no hay ese amor como lo hubo cuando vivían en la gracia de Dios nuestros primeros padres. O sea, ahora simplemente quieren poseer aquella persona. No hay ese amor correspondido. ¿Cuál Eh, es? Sí, ¿Cuál es? sí, profesora. Ahí es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, ok. Sí, a ver, tenemos que pensar que cada matrimonio está llamado a la santidad y que al estar justo aprendiendo todo esto de la teología del cuerpo, nos abre esa conciencia de decir, estoy llamado a ser un ícono del amor de Dios. Eh, Dios se compromete con la pareja. En el sacramento del matrimonio nos da la gracia para poder hacer realidad todo esto que nos propone. No estamos solos. Entonces, no es que estemos ya desahuciados y digamos, no, bueno, pues es que estamos en el pecado y ya no podemos recuperar. Al revés, es que Cristo vino al mundo para eso. Cristo vino a redimir el amor humano. Entonces, nuestra tarea es abrazar esto y abrazar la gracia y decirle, Señor, todo esto que me propones es casi imposible vivirlo en mi matrimonio, pero tú puedes. Contigo puedo. Ya en el módulo del sacramento del matrimonio les hablaré de las bodas de Caná de Galilea, pero Él puede hacer un milagro. Él nos da la gracia, pero solo quiere que abramos nuestro corazón. Entonces, sí, obviamente el pecado hizo una herida, el pecado nos puso unas vendas en los ojos, nos dejó ciegos, pero la gracia es como en el video que les puse, ¿no? Es ponernos esos lentes para que veamos como Él ve, y es entregarle y decirle, Señor, tú sabes conoces toda mi historia, te la entrego, me abandono, hágase en mí como la Virgen, y Él va transformando poquito a poquito, pero va transformando. Y va transformando poquito a poquito de acuerdo a cómo abramos nuestro corazón. Si lo abramos completamente, Él va a transformarlo completamente. Pero Él es paciente. Sí, adelante. Muchas gracias, profesora. Hermanita Lali Abu, por favor, encender su micro y hacer la pregunta correspondiente. Buenos días o buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta es relacionado con lo que usted ha explicado en toda su catequesis. En el caso mío, yo cuando me casé con la idea que era para toda la vida y que no iban a haber problemas, que todo iba a ser dialogado. Esa era mi idea. Pero cuando ya me tocó trabajar, porque me tocó trabajar después de casada, mi vida soltera no lo hice. Entonces, yo siempre guardaba mis cheques en el closet, en el puesto del medio, y hasta que el día que mi esposo se dio cuenta que yo ganaba más que él, ahí se me acabó la paz y la tranquilidad, y nunca más la pude recuperar. Toda esa carga fue para mí hasta que llegó al punto de la separación, porque ya de parte de él, el dinero no me alcanza, esto no tengo, ya él no tenía plata para nada. Yo asumí toda esa responsabilidad y hoy en día pienso que de pronto no sé si yo no supe actuar o mi inexperiencia porque era muy joven, o no sé, ¿qué me dice usted ahí? ¿Qué pasó?
Ay, son historias dolorosas, son historias que cuando vemos esta teología del cuerpo, pues me encantaría que fuera en vivo, me encantaría que tuviéramos muchísimo tiempo para compartir todas estas heridas en el corazón de cada pareja, ¿no? Porque cada uno de ustedes ha vivido alguna experiencia dolorosa, ¿no? Con respecto al amor. Nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es pequeñito y no nos enseñan a amar, no nos enseñan a realmente ser don desde chiquitos. Siempre es o a la competencia o al buscar qué saco del otro. Entonces, qué importante educar desde niños a ser un don para el otro y a reconocer la dignidad que uno tiene. Y desgraciadamente, pues nos casamos con mucha inexperiencia, con falta de conciencia de lo que es. Tú me comentas que tenías esa conciencia de que el matrimonio sería para toda la vida, pero nos faltan muchas herramientas y nos falta mucho acompañamiento a las parejas. O sea, se tendría que hacer grupos matrimoniales en donde hubiera pues una preparación en teología del cuerpo, un acompañamiento. O sea, dejamos solas a las parejas y de pronto debería de haber en cada parroquia una pastoral donde hubiera sacerdotes que acompañaran espiritualmente. ¿Qué te digo? O sea, a veces pasamos el cassette para atrás y vemos pues los errores, las equivocaciones, la falta de experiencia, la falta de humildad de uno o de otro, no sé, pero el chiste es que tenemos que comunicar todo esto a las nuevas generaciones, porque tal vez, no sé si en tu caso se pueda recuperar el matrimonio de alguna manera, pero si no se puede, No, ya no se puede recuperar porque ya yo tomé la decisión de quedarme sola. ok, Y él en vez de mejorar, ha empeorado su vida. sí, Al punto que en vez de unir, está buscando como una separación entre nuestros hijos, ay, qué lástima. sembrando un egoísmo y una cizaña. Pero gracias a Dios, yo he logrado mantenerlos a ellos unidos. Sí, qué difícil, qué difícil. Mira, pues ustedes se casaron ante la iglesia, el sacramento continúa. Claro, yo entiendo que cuando, cuando una pareja tiene todo este conflicto y muchas más cosas que tienes en tu corazón y que, bueno, no es el caso que se vuelva como público, ¿no? Sino que cada uno de ustedes tiene heridas, tiene historia. Esa historia, entregársela al Señor y decirle, yo estoy casada con este hombre porque tú te comprometiste con nosotros. Tú sabes que no pudimos continuar esta relación, pero yo voy a pedir todos los días para que Él vuelva a ti, porque esa es la misión de los esposos, caminar juntos hacia Dios. Entonces, si tú empiezas a trabajar en el perdón y empiezas a trabajar en el pedir todos los días por Él, en tratar de que la relación se vuelva un poquito menos áspera, tal vez, no sé si se vean o no, no importa, no me cuentes, pero el chiste es que tú sostengas con oración esa relación con Él, para que realmente se empiece a sanar. Y el Señor hace milagros, ¿eh? Yo te lo puedo decir, el Señor hace milagros, pero necesitamos confiar en Él y saber que Él se comprometió con nosotros. Y poco a poco vas a ver que Él va a ir transformando, va a ir
sanando la relación. Muchas gracias, profesora. Hermanita Erindira Gómez, por favor encender el micro y hacer la pregunta correspondiente al tema que se ha expuesto el día de hoy la profesora. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues mi pregunta, tengo dos preguntas. Una es, cuando la doctora nos habló acerca del pudor y la vergüenza, nos decía que esto llegó a raíz de la desobediencia. Bueno, esa parte la comprendí bien, pero mi pregunta es acerca de ahora en estos tiempos, se ha perdido hasta ese pudor y la vergüenza que yo la entiendo como que todavía el Señor nos dejó como el pudor y la vergüenza como para todavía un hilito de unión con Él. Entonces, ahorita yo veo pues en nuestra sociedad cómo hasta el pudor y la vergüenza ya se ha perdido. Mi pregunta es, ¿qué hacer para rescatar ese pudor y esa vergüenza, para darlo a conocer a los demás? Así es, así es. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entre estar sin vergüenza y ser un desvergonzado. Entonces, la desnudez sin vergüenza es esa inocencia, esa pureza de corazón y esa conciencia de la dignidad del cuerpo, de que el otro me quiere amar, de que no soy un objeto. Y ser desvergonzado es el alarde sin conciencia de ese cuerpo, sin el carácter sagrado del misterio del sexo, de que estamos llamados a reflejar el don, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente el demonio ha atacado justo ese escudo protector para vivir en esa desvergüenza. Ya las relaciones prematrimoniales ya están totalmente normalizadas. Se ve una relación sexual como una actividad recreativa, donde el fin es el placer, el utilizar al otro. Había unos niñitos de primero de secundaria, imagínense. Primero de secundaria, y el chico me decía, ¿qué tiene de malo si yo utilizo a mi novia si ella está de acuerdo y ella también me utiliza? Imagínense, o sea, es la desvergüenza. Y justo el pecado ha roto todo lo que puede proteger el amor. Sí. Entonces tenemos que recuperar y hablar de la grandeza. Todos anhelamos un amor que realmente refleje esa donación. Nadie quiere ser utilizado. Pero ahora con toda esta ideología de género, pues nos están deconstruyendo todo esto y están haciendo muy débiles a los jóvenes, porque solo están en la búsqueda del placer. Entonces tenemos que realmente plantearles, o sea, tú, ¿qué es lo que realmente anhela tu corazón? Que te amen. Y si estás en la búsqueda del placer, pues sí, vas a estar cayendo en una experiencia y en otra y en otra y en otra. Pero lo que realmente anhela tu corazón es el amor. Es que te amen con la dignidad que tienes. Sí, gracias, doctora. Y mi otra pregunta es acerca de, bueno, no entendí. Hubo una parte donde mencionó, el amor vence al bien. No entendí esa parte. Ajá. Es una cita de Juan Pablo II. Ajá. Juan Pablo II dice que la misericordia es vencer el mal con el bien. Por ejemplo, bueno, no yo porque no me gusta el ejemplo, pero alguien ve que su hija está teniendo relaciones prematrimoniales, ¿no? Y dice, bueno, pero pues se quieren y pues ya todos los jóvenes lo hacen. Eso no es una mirada de misericordia, de decir, ay, pues sí hay amor, entonces está bien.
No, la misericordia es vencer el mal con el bien y la verdad. Decirles, el acto conyugal está diseñado para el matrimonio. ¿Por qué? Porque protege el amor. Porque el amor es está construido en medio de un sacramento, en donde Dios se compromete con los esposos. Entonces, qué importante hablar de la verdad y hablar de un amor verdadero y no un amor que solo está utilizando al otro sin responsabilizarse. A eso me refería. Gracias, sí, ya lo comprendí. Muchas gracias. Gracias, profesora. No sé si ya estamos en tiempo. Una última pregunta. Una última pregunta. Hermana Karina, por favor, puede encender su micro y hacer la pregunta correspondiente al tema. ¿Me escucha? Sí, sí. Pero la consulta que quería hacerle es de, si en caso de una persona, bueno, en mi caso, he cometido muchos errores y ahora que he conocido a Dios, deseo encauzar a mi familia, ¿no? A que lo conozca, la santidad. Pero me es muy difícil porque he sido un muy mal ejemplo. En ese caso, ¿yo cómo podría llevarlos a mi familia hacia lo que ahora conozco? Porque quiero la salvación de sus almas. Eso es lo que, porque he hecho realmente muchas cosas malas y ellos han sido testigos de eso, pero me siguen amando pero no me hacen caso. Eso quería preguntar. Todos tenemos algo que entregarle al Señor y todos tenemos en la familia a alguien que está alejado. Entonces, paciencia, oración y testimonio. Cuando vean en ti toda esta transformación que estás teniendo, cuando vean en ti una entrega incondicional, amor, 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 solitos ellos van a decir, qué grande es el Señor. A la Madre Teresa de Calcuta una vez le preguntaron, ¿qué hace Madre Teresa para convertir a la gente en la India? Y ella, ¿qué les dice? ¿Qué les dice a las personas para que se conviertan? Y ella respondió, yo no les digo nada, yo solo curo sus heridas. Y es justo lo que tenemos que hacer, curar las heridas de los demás, acompañarlos, dar testimonio para que ellos descubran que el camino es Jesús, que el camino, que Jesús es camino, verdad y vida. Entonces el testimonio es el que arrasa, es lo que vivieron los apóstoles. Empezaron 12 apóstoles viviendo y San Pablo decía, nos reconocerán por el amor. Entonces, solo vivir en el amor y eso va a ser la clave para que nuestra familia se vaya convirtiendo poquito a poquito. Vamos a darle la palabra a hermana Alejandra y la última pregunta para ya terminar la sesión. Muchas gracias. Sí, gracias. Hermana Alejandra, por favor, su micrófono para su pregunta. Gracias. Bueno, no, tal vez no tiene disponibilidad ahora. Bueno, le damos el agradecimiento, profesora, por la clase del día de hoy, siempre tan enriquecedora y que nos hace meditar e ir conociendo un poco más de la teología del cuerpo. No, les agradezco mucho y bueno, pues a vivir todas estas experiencias de soledad, unidad y desnudez. Muchas gracias, profesora. No sé si quiere la Gracias. oración final y cerramos la sesión. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este ratito en el que estuvimos escuchando tu palabra.
Te pedimos que nos des fortaleza, que abramos nuestro corazón para recibir tu gracia y podamos ser testigos tuyos en un mundo tan necesitado. Que seamos testigos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Que podamos realmente entregar de nuestro corazón como la Virgen que dijo, hágase en mí según tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por la intercesión de Jesucristo, nuestro Señor, ayúdanos a vivir todo esto. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes.